Entré por la puerta lateral del tribunal con mi hijo avanzando a mi lado, marcando el piso con el golpeteo rítmico de sus muletas. El murmullo de la sala se quebró como un vaso contra el suelo. El juez, que dictaba una instrucción monótona al secretario, se detuvo a mitad de frase. Lo vi alzar la mirada y abrir los ojos de par en par, como si el pasado hubiese atravesado las paredes para plantarse, de pronto, frente a su estrado. No pronunció mi nombre, pero su cara lo gritó en silencio. ¿Tú? No respondí. Lo único que hice fue dejar mi maletín, un veterano de cuero arrugado y esquinas gastadas, sobre la mesa de la defensa. Sonó seco, definitiva, la música de un martillo, marcando el inicio de un combate. Mi nuera y su familia, todos collares brillantes, perfumes costosos y sonrisas tiesas, buscaron mis ojos con pánico contenido. El aire se volvió denso, casi masticable. Mi nieta, tan frágil como una promesa, apretó los dedos de su padre 3 meses antes. La palabra tribunal me habría parecido el eco lejano de otra vida. La mía se había encogido voluntariamente a lo esencial. Levantarme temprano en nuestra casa modesta de Guadalajara. Cocinar para mi hijo Daniel y para mi nieta Alma. Regar el jacarandá que plantamos cuando ellos se mudaron conmigo y llevar un cuaderno con las cuentas de 2 tienditas del barrio. Nadie me llamaba doctora ni licenciada. Era nomás doña Lucía, la señora que hornea pan en los cumpleaños y sabe arreglar libros enredados con una precisión que parece magia. Me gustaba así, lo suficiente de dinero, lo suficiente de paz, lo suficiente de rutina. Tras criar sola a Daniel y verlo convertirse en un ingeniero civil testarudo y honrado, un hombre que ahorró peso a peso para levantar una casita en el límite polvoriento de la ciudad. Yo me juraba a mí misma que ese trecho de calma nos duraría décadas. La llamada entró un jueves, justo cuando el cuchillo hundía el tomate. Al otro lado, una voz tomada por el miedo, el encargado de la obra. Señora Lucía, hubo un accidente. Daniel se cayó de un andamio. Lo llevan al hospital. Venga, por favor. Todo se me resbaló de las manos. El cuchillo golpeó la mesa, el tomate rodó, la sangre no era de mis dedos, y sin embargo, algo en mí sangró también. En urgencias lo encontré consciente, atado a la cama por tubos y una sábana áspera. Sus ojos tenían la claridad de un lago antes de una tormenta. El médico habló con la neutralidad de quien no puede darse permiso para temblar. Vértebras comprometidas, daño neurológico en ambas piernas, movilidad incierta. Si todo iba bien, caminaría con muletas. Si no, una silla. No había culpables visibles, solo un vacío de explicaciones. Me sostuve del borde de la cama y asentí. Porque me he pasado la vida haciendo lo que toca incluso cuando todo dentro de mí quiere salir corriendo. Vanessa, en mi nuera, estaba ahí. Y al comienzo su ternura parecía genuina. Le acariciaba el cabello a Daniel y le prometía, con esa sonrisa serena que siempre me pareció estudiada, que juntos superarían cualquier cosa. Pero los días se apilaron como ladrillos mojados, pesados y fríos. Las visitas se acortaron, las llamadas se perdieron, los mensajes ya no llegaban, y cuando al fin nos autorizaron sacar a Daniel del hospital, Vanessa no esperó en la puerta de casa para ayudarme a subirlo. Yo, que juré que nunca le permitiría a la vida humillar a mi hijo, improvisé un cuarto en la planta baja para ahorrarle la vergüenza de enfrentar las escaleras como una montaña imposible. Él preguntó por su esposa al entrar y yo mentí con suavidad. Viene más tarde. Conocía demasiado bien el timbre de una esperanza que duele. Esa noche, Vanessa llegó tarde y sin remordimiento. Traía puesto un vestido nuevo y un olor extraño a promesa ajena. Me miró como se mira un mueble que estorba. Pensé que usted ya se habría ido a su casa. Le respondí con la calma afilada de quien ha aprendido a pelear sin alzar la voz. Esta es mi casa también, y tu marido necesita cuidados cada hora. Vanessa no contradijo. Solo rodó los ojos y fue a la habitación sin pedir permiso. Los días siguientes fueron un catálogo de pequeñas crueldades. Vanessa salía más de lo que volvía. El brillo caro de un perfume que Daniel jamás habría comprado llenaba el pasillo cada madrugada. Alma, con 7 años y una lucidez que no superaba, se quedaba cada vez más pegada a mí, como si supiera que abrazarme era su manera de no soltarse. La vi construir silencios, esos que levantan los niños cuando los adultos rompen cosas que no saben reparar. Una tarde escuché la voz de Vanessa desde la cocina. La pared delgada hizo su parte. Sus palabras cruzaron como cuchillos. Ya hablé con el abogado. El divorcio no será problema. Con él así, no puede pelear mucho. La casa, pues legalmente me toca la mitad. Sí, es el objetivo. Sentí el vértigo de asomarme a un pozo sin fondo. Esa casa no era solo concreto, era la prueba de que Daniel había cumplido una promesa que me hizo cuando tenía 10 años y no alcanzaba la estufa sin un banquito. Algún día, mamá, tendrás una casa donde nadie nos saque. En esa cocina de renta barata, yo creí. Y ahora una voz, al otro lado, creía tener derecho a partir nuestro techo por la mitad con un tecnicismo. No me lancé con gritos ni insultos. Aprendí muy joven que, las rabias sin estrategia es solo ruido. Observé.
En los días siguientes, la vi documentarlo todo, tomaba fotos, anotaba medidas, copiaba números en su celular. Hacía listas de muebles. El inventario de una guerra que aún no había declarado en voz alta. El domingo, a la hora del primer café, dejó un folder sobre la mesa como se ponen llaves de un coche que ya no se piensa manejar. Daniel, esto no funciona. Necesito el divorcio. La taza chocó contra el plato con un tintineo roto. Mi hijo intentó hablar. Sé que estoy distinto, pero puedo aprender, puedo seguir siendo un esposo decente, un padre completo. Ella no dejó que terminara. No es por el accidente. Eso solo aceleró lo inevitable. Me miró, sosteniéndome la mirada con una sonrisa que no tenía calor. Lo de la casa es claro, es sociedad conyugal. Tendremos que vender y repartir. Vi a Daniel palidecer de un modo que no había visto ni siquiera en urgencias. Lo vi volverse a mirar las paredes como si ya fueran de otro. Esa noche, lo encontré en el patio prendido de las muletas como quien se aferra a una barandilla en un puente, llorando sin ruido, el llanto más devastador. Mamá, ¿qué le dejo a Alma si me quita la casa? Me senté junto a él y le apreté los dedos. A veces, para decir lo que vale la pena, hay que respirar hondo como quien se sumerge. Esa casa la compraste antes de casarte, hijo. Y yo guardé los papeles con las fechas y transferencias. Vanessa no tiene derecho a lo que no construiste con ella. Daniel me miró como si le hubiese tendido una cuerda. ¿Estás segura? Tan segura como de mi nombre. Hice una pausa. Era momento de abrir un cajón que mantuve cerrado por décadas. Si quieren empujar esto en el tribunal, yo sé cómo empujar de vuelta. A la mañana siguiente, Vanessa llegó con un hombre alto de traje bien cortado y corbata ajustada con vanidad. Su maletín parecía haber costado más que una quincena. El licenciado Ponce, dijo. Ahora sí hablaban de procedimientos, de avalúos, de custodias. El abogado desplegó papeles sobre la mesa del comedor como si fuera su escritorio. Lo más sensato es vender. La niña, por la situación del padre, con la madre. Régimen de visitas para él. Mientras describía nuestro futuro con párrafos impolutos, Alma asomó la cabeza por la puerta y entró sin pedir tanto permiso. Lo escuchó todo, la cara redonda y seria como solo la tienen los niños cuando entienden demasiado. Yo no me voy de aquí, dijo con voz chiquita pero firme. Quiero quedarme con mi papá y con mi abuela. Vanessa la fulminó con una mirada calculada. No seas dramática. Tu padre no puede cuidarte. Apenas puede. No terminó la frase. Nunca se termina cuando uno está a punto de decir lo que no se debe. Me levanté, crucé la sala y fui a mi cuarto. De una cajita de madera saqué un broche. Una pequeña balanza dorada con los platitos bruñidos por el tiempo. Lo puse en la mesa frente al licenciado. La casa no entra en reparto. Fue adquirida con dinero de mi hijo antes del matrimonio. Y puedo probarlo con fechas, contratos y transferencias. No hay modificaciones pagadas con dinero común, no hay comprobatitos de mejoras con fondos de ella. Si hablan de la contribución doméstica, 2 empleadas pueden rendir testimonio de quién pagó sus salarios. Si hablan de derecho, hablamos de derecho. El licenciado Ponce arqueó una ceja con una sonrisa de lado. Señora, respete mi trabajo. La jurisprudencia es clara, bienes destinados a hogar conyugal. Toqué el broche con 2 dedos. Señalé la balanza. Yo respeto su trabajo. Respete usted el mío. De hace mucho tiempo. No estoy colegiada activa, pero le puedo recitar de memoria los criterios aplicables en esta ciudad y los elementos probatorios que admiten los jueces en procesos de familia. Y le puedo prometer algo más, si alguien intenta retorcer la ley para sacar a mi nieta de su casa, yo haré que la ley le retruene en las manos. Vanessa soltó una risa breve, llena de incredulidad. ¿Qué? ¿Ahora resulta que era abogada? ¿Usted se dedica a hacer empanadas? Daniel me miró buscando en mi cara una confirmación que yo todavía dudaba en darle. Tragué saliva y por primera vez en años, dije en voz alta la parte de mí que escondí como quien guarda un arma descargada en el fondo de un ropero. Fui litigante 20 años, especialista en familia. Me decían la pluma porque no soltaba un expediente hasta cerrarlo. Me retiré cuando nació mi hijo. Elegí otra vida, pero no olvidé. No hubo aplauso, pero el ambiente cambió de densidad. El licenciado Ponce dejó de hablar como si estuviera solo. Vanessa buscó apoyo visual en el traje caro y no lo encontró. Se fue, con promesas de volver con una propuesta razonable. Yo me quedé con el ruido de las muletas de Daniel rozando el piso y con el ritmito nervioso de las uñas de Alma contra la mesa. A partir de ahí todo tomó velocidad. Vanessa armó su estrategia y la enfocó a donde creía que había grieta, la custodia. Documentó, de la mano de un médico primo del hombre, con el que ahora salía, un informe sobre la supuesta depresión severa de Daniel. Pintó a mi hijo como un náufrago incapaz de sostener a su propia hija. Buscó testigos que, por unas cuantas cenas o por simple maledicencia, estuvieron dispuestos a decir que Daniel se dejaba ir. Yo desempolvé mis manuales, mis notas, mis hábitos. Leí sentencias recientes con la sorpresa dulce de reconocer una sintaxis que siempre fue mía. Revisé cada hoja con el mismo celo con el que una madre revisa la fiebre de un niño. Dormí poco. Desayuné argumentos. Almorcé ordenamientos.
Cené jurisprudencias. Entre papeles y noches, mi hijo me miraba con una mezcla de orgullo y asombro. Te imagino frente a un juez como antes, me dijo una vez, casi en secreto. Debe haber sido. Le sonreí. Fue intenso, pero criar a un hijo solo lo es más. El día de la audiencia amaneció sin nubes, como si el cielo nos prestara luz para que nada quedara oscuro. Ayudé a Daniel a ponerse un traje que, milagrosamente, aún le quedaba bien. Alma se puso un vestido azul con listones en el cabello. Vanessa llegó con su abogado y con un hombre alto, impecable, cuya postura gritaba control. Lo reconocí sin querer hacerlo, lo había visto años atrás, cuando mi nombre todavía se susurraba en pasillos con respeto, con recelo. Víctor Salvatierra, abogado de empresarios grandes, hombre de los de Allende Poblada y corazón pequeño, arquitecto de acuerdos que huelen a colonia cara y a algo rancio. No estrechó mi mano, me midió con los ojos como se mide a un obstáculo. El juez que entró, en cambio, me midió con algo distinto, memoria. Se llamaba Esteban Salgado, con canas en las sienes y esa elegancia triste de quienes han visto más de lo que querrían. Cuando sus ojos tocaron los míos, el mundo quedó en silencio. Pude ver, sin que él dijera palabra, la pregunta que le ardía en la boca. ¿Eres tú? Aclaró la garganta y acomodó papeles como para recuperar autoridad. Anunció el asunto con voz firme. El abogado de Vanessa saltó con una objeción cortita, que yo no era abogada activa, que no podía representar. Acompaño a mi hijo como asistente técnica y como familiar directo. No comparezco como litigante, respondí. El juez asintió. Y comenzó el baile del libelo adverso, era un catálogo de medias verdades. Depresión, incapacidad, supuestas mejoras hechas con dinero conyugal en la casa que Daniel compró antes de casarse. Pregunté por facturas, por contratos, por transferencias. Les pedí nombres de los albañiles que nunca fueron. Cuestioné el informe médico por conflicto de interés. Solicité peritaje independiente. Reclamé que se escuchara a Alma en un espacio protegido. Me aferré a los hechos como uno se aferra a la orilla cuando no quiere que la corriente lo arrastre a la mentira. El juez aceptó escuchar a la niña en privado. Vi palidecer a Vanessa, vi al licenciado tensar la mandíbula. Alma salió con el juez y yo me quedé con las manos apretadas en el regazo, fingiendo serenidad para que Daniel respirara. 15 minutos después, regresaron. El juez tenía esa luz en los ojos que solo he visto cuando está a punto de ordenar algo justo. Concedió la guarda provisional a Daniel, visitas supervisadas para Vanessa, evaluación psicológica integral. Luego miró los documentos de la casa y, con la tranquilidad de quien no quiere que nadie malinterprete, dijo que la vivienda quedaba fuera de cualquier reparto. No había base probatoria para otra cosa. Sentía a Daniel exhalar un suspiro que llevaba horas atasco. Alma se lanzó a su cuello con un abrazo gigante. Vanessa salió hecha humo, pero antes de cruzar la puerta, lanzó una amenaza: esto no termina aquí. Yo le creí. La justicia te da resoluciones. La maldad, estrategias nuevas. En la acera frente al tribunal aguardaban reporteros que no había invitado. Alguno debió correr la voz de que doña Lucía no solo hacía pan. Hicieron preguntas con hambre de titulares y yo los esquivé con el instinto de alguien que aprendió a proteger lo que ama, cerrando la boca. Esa noche, cuando Alma se durmió aferrada a un peluche que ya había sobrevivido varias mudanzas, abrí una caja que no miraba desde hacía 30 años. Entre fotografías y diplomas, saqué una memoria vieja. La conecté a una laptop que parecía más un capricho que un aparato útil. Y ahí estaban, como animales encerrados en un corral que jamás abrí, documentos, audios, listas, correos impresos escaneados. Un mapa muy claro de una corrupción amplia que jamás llegó a juicio. Entonces se me heló la sangre. No por lo que vi, sino por lo que oí. Sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté, muda. No digas mi nombre, dijo una voz de hombre que conocí aunque hubiera pasado un siglo. Mañana a mediodía, en la Plaza de las Aves, banca central, frente a la estatua. No por teléfono. Era Ramiro Bustos, el fiscal que me creyó cuando casi nadie me creyó. El que me acompañó hasta que también lo apartaron. El que se fue a un pueblo perdido por decir que a la ley había que mirarla a los ojos. Dormí mal, apretando las manos como si fuesen frenos. A Daniel le dije al día siguiente que iba al centro por diligencias de la causa. Me preguntó si quería compañía. Le mentí con delicadeza. A veces uno escoge mentir para evitar asustar. No es lo correcto, pero ocurre en la plaza. Ramiro estaba más viejo, pero traía la dignidad intacta pegada a la piel. Se sentó sin mirarme de frente, como quien sabe que hasta las bancas tienen oídos. Te vieron ayer, y no solo te vieron periodistas curiosos. Dijo el nombre que yo no necesitaba escuchar para saberlo, Víctor Salvatierra. Desde que murió Rojas, el empresario para quien trabajó media ciudad durante los 90 a cambio de silencios que olían a dinero, Salvatierra se quedó con el tablero. Y no le conviene que tú existas. Los gringos están abriendo cajas que llevan años con candado. Lo que guardaste puede encajarles como llave. Yo sentí la punzada vieja de la adrenalina mezclada con miedo. ¿Por qué ahora? Porque apareciste en una audiencia. Porque todavía guardas. Porque todavía puedes hablar.
Y porque algunos de los nombres de tu USB siguen sentados en sillas que mueven cosas. Tendió hacia mí un teléfono prepago. Si decides entregar, no lo hagas sola. Te van a querer silenciar. No me pidió promesas. Caminó hacia el sol de mediodía y se perdió entre vendedores de globos. Me quedé quieta mientras las palomas me rodeaban con risitas metálicas. Al volver a casa, Daniel y Alma estaban barajeando cartas en el patio. Pensé en cortarles las cartas y repartir otras mejores. Pensé y callé. En la tarde llamé a Ramiro con el celular nuevo. Dijo que un agente extranjero esperaba hablar conmigo esa noche en un hotel del centro. Acordamos hora y sitio. Guardé una copia de mis archivos en lugares donde un mal día yo no recordaría, pero mis manos sí. Daniel insistió en acompañarme hasta la entrada del hotel. Lo dejé en el lobby, sentado junto a un arreglo floral demasiado ambicioso. Toqué la puerta del cuarto pactado. Nadie contestó. Empujé. No estaba cerrada. Encendí la luz. El mundo se partió. Ramiro estaba en el suelo, un charco, su rostro quieto, sus ojos abiertos mirando a un techo que no iba a responder. Apreté el cuello con dedos temblorosos. Nada. Quise gritar y no tuve voz. Entonces se oyó un roce detrás de mí. Salió del baño con la tranquilidad enferma de quien ha ensayado una entrada. Víctor Salvatierra Lucía Ortega, dijo saboreando mis apellidos como si estuvieran pasados. ¿O prefieres que te diga como hace años? Licenciada Ortega, su sonrisa era un alambre. Caminó despacio, abarcando el cuarto como si fuera suyo. Te advertí sin palabras al mandar lo que mandé hace tanto. El mensaje te llegó. Te fuiste. Pero siempre hay quienes no aprenden. No aparté la vista. He visto al miedo disfrazarse de muchas cosas. Ese día se vistió con un traje italiano. Llegas tarde, Víctor. Lo que existe, existe. Lo que hiciste, hiciste. Y lo que yo tengo, ya no es mío. Jugó con el celular entre los dedos. Era mejor cuando horneabas pan y dejabas los casos a los hombres que se ocupan de los asuntos grandes. Se acercó, bajó la voz. Tienes a un hijo y a una nieta. No está en mi plan lastimarlos. Si no me obligas. Puso el dedo apenas contra mi hombro, como quien señala algo en lo alto. Dame todo. Hoy, o en la puerta de tu casa, aparecerá una mala noticia. No soy fuerte, pero la desesperación hace milagros. Pateé su teléfono antes de que pudiera cerrarme el paso y corrí hacia el pasillo. Me alcanzó en 2 zancadas, agarró mi brazo, me giró. No juegues conmigo, susurró con rabia contenida. De pronto una voz retumbó detrás de él, el timbre conocido de mi hijo. Suéltenla. Daniel había llegado tan rápido como su cuerpo se lo permitió. A su lado, con una expresión de decisión que yo recordaba de otra época, estaba el juez Salgado. Víctor se tensó en un segundo, como un animal que por primera vez ve el cerco. ¿Qué hace aquí, juez? Soltó entre dientes. Salgado dio un paso con una seguridad que no le conocía. Lo que no hice antes. Lo que debía haber hecho cuando un expediente me ardió entre los dedos y yo elegí lo fácil. Hoy no. Hizo una señal mínima que yo no entendí hasta que vi, al fondo del pasillo, los uniformes. Víctor trató de correr por las escaleras de emergencia. No llegó lejos. No sé si tropezó con una mala conciencia o con su propia arrogancia. Lo atraparon 2 pisos abajo, no sin antes maldecir a todos los santos. Aquella noche vivimos en una comisaría. Entregué lo que había guardado. Conté lo que sabía, lo que nunca pude probar en su día. Lo que ahora encajaba con investigaciones más grandes que mi barrio. El Ministerio Público escuchó, anotó, pidió copias. Un agente con acento extranjero me agradeció con formalidad genuina. A la madrugada nos escoltaron a casa. Dejaron a 2 policías de guardia en la entrada como si mi sala se hubiera convertido, de pronto, en un lugar que importaba. Los días siguientes fueron absurdos. En la tele salían nombres que conocía de expedientes viejos. Hubo renuncias, detenciones, comunicados. El juez Salgado se presentó voluntariamente para declarar y cooperar. Víctor fue presentado ante un tribunal. Y Vanessa fue citada para aclarar hasta dónde había llegado su mano. Yo miraba todo con un cansancio raro, como si el cuerpo y el alma no se hubiesen puesto todavía de acuerdo sobre si tenían permiso de descansar. Al 4.º día de aquel torbellino, nos avisaron que Salvatierra había sido capturado al intentar salir del país con documentos ajenos. El suspiro que solté me vació el pecho y me lo llenó otra vez. En la Fiscalía Federal me sentaron frente a 3 personas que parecían tener el mismo gesto, respeto, prisa y esperanza. Me hablaron de redes, de flujos de dinero, de nombres que mi memoria reconoció con la tristeza de quien sabe que el tiempo no limpia por sí solo. Lo suyo ayudó a cerrar una puerta que llevaba abierta 30 años, dijo un agente con la claridad de quien no romantiza. Asentí en silencio. No me sentí heroína. Me sentí, por primera vez en décadas, en paz con una parte de mí que siempre estuvo despierta aunque yo fingiera que dormía. El divorcio de Daniel se resolvió meses después con la serenidad de las cosas inevitables. La jueza joven, que llevó la última audiencia, habló poco y decidió limpio: la casa no se toca.
Alma queda con su padre. Vanessa tendrá visitas y la obligación de reparar, al menos en parte, el daño que quiso infligir usando a su propia hija como argumento. Cuando salimos, un estudiante se me acercó con una timidez luminosa. Ustedes sonreí. Soy quien vuelve a ser. Me pidió una entrevista para su tesis sobre mujeres que pelearon contra sistemas que parecían inamovibles. Le dije que sí porque hay historias que deben contarse. No por vanidad, sino para que otras se sepan posibles. Si la historia terminara allí, sería un buen cierre, el malo preso, la familia a salvo, la madre reconciliada con su pasado. Pero la vida, que tiene un talento especial para enredar hilos, nos guardaba todavía un pliegue más. Un sábado de calor, con el ventilador quejándose en la sala y el aroma del pan dulce corriendo por la cocina, sonó el timbre. En la puerta estaba Vanessa, más delgada, menos maquillada, sin joyas, sin brillo. Sé que no tengo derecho a tocar esta puerta, dijo, pero necesito decirles algo que no se dijo en el juicio. La dejé entrar porque hay verdades que no conviene escuchar desde la acera. Se sentó en el sillón donde tantas veces se sentó a cruzar las piernas como signo de triunfo. Ese día sus manos no sabían dónde colocarse. Terminé el servicio comunitario, murmuró. Estuve meses con niños que no caminan, que no ven, que no oyen. Y vi a sus mamás y a sus papás domar monstruos de todos los tamaños sin perder la ternura. Me vi a mí y me odié. Sacó de su bolso un sobre. Lo extendió hacia Daniel. Dentro había fotografías que no conocíamos, él en la obra, él saliendo de casa, yo en el mercado, Alma a la salida de la escuela. Nos vigilaban, dije. Desde antes de la caída, completó Vanessa con un hilo de voz. Víctor sobornó a alguien en la obra. El andamio. Lo alteraron. Quería debilitarlo, quería que usted, me miró, soltara lo que tenía. Quería la casa, sí, por un proyecto, por dinero, por control. Pero también quería derribarla a usted. El silencio se volvió pesado. Daniel se puso de pie con el bastón y fue hasta la ventana. El sol le dibujó en el rostro una dureza que no le conocía. ¿Por qué no fuiste a la policía en cuanto encontraste eso? Porque tuve miedo, dijo ella con honestidad rara. Porque mi orgullo, ese que me metió en todo esto, aún quería negociar con la verdad. Se echó a llorar sin dramatismos. La dejé. Hay llantos que son más confesión que tragedia. Cuando se calmó, habló casi en susurro. No vengo a pedirles perdón. Eso se gana con trabajo, no con palabras. Vengo a entregarles esto y a decirles que Alma no tiene la culpa de mis decisiones. Acompañamos a Vanessa a la fiscalía para ampliar su declaración. Las pruebas que llevaba complicaron aún más la situación de Salvatierra y abrieron procesos paralelos contra quienes tocaron el andamio y contra el médico que firmó aquel informe inmundo. La delegada a cargo, una mujer con los ojos de quien ha visto mucho pero no se acostumbra, me pidió quedarse un momento a solas conmigo. El despacho quiere que usted nos ayude de manera formal, no como testigo ni como víctima, como parte del equipo. He leído sus escritos antiguos. Usted entiende de familia, pero también entiende de estrategias. Me tembló algo adentro, no de nervios sino de emoción contenida. A los 60 años, con el pelo teñido para espantar canas tercas y las manos curtidas por hornos y cuentas. Me ofrecían un asiento en la mesa, donde se deciden cosas que cambian la vida de desconocidos. Acepté. No para volver a ser quien fue, sino para ser ahora quien podía ser. Encendí la computadora, saqué de cajas mi vieja costumbre de subrayar, me senté a escuchar a víctimas que parecían mi yo de hace 30 años. A veces me llamaban licenciada, otras no más Lucía. En ambos nombres me quedaban bien los hombros. Daniel avanzó con la fisioterapia, paso a paso, como se aprende a pronunciar una palabra difícil o a perdonar sin olvidar. Alma floreció en la escuela con una velocidad que desarma. Vanessa reconstruyó su vida a otra escala, con el compromiso humilde de quien sabe que el tiempo que viene es para reparar, no para exigir. Y Víctor fue condenado a décadas de celda. Lo vi por la tele en la sala, donde tantas veces entré como audiencia y supe que, aunque no me correspondía alegrarme de la desgracia de nadie, si tenía derecho a respirar sin miedo, alguna tarde, ya con la brisa templada y los jacarandás repartiendo morado por el aire, me senté a escribir. No para publicar, no todavía, sino para dejarle a Alma y a quien algún día quiera leer la historia de una mujer que fue dos, o tres, o muchas. Una que litigó como si le fuera la vida. Una que dejó todo para que su hijo creciera sin sombras y una que regresó no por nostalgia, sino porque entendió que algunas batallas se libran mejor cuando una ha aprendido a cocinar, a criar, a perdonar y a mirar a los poderosos sin agachar la cabeza. También hubo espacio para lo pequeño. Hornear pan los sábados. Celebrar los avances de Daniel como si fueran medallas olímpicas. Ensayar con Alma un teatro de sombras donde los personajes perdonan después de gritar. Plantar un limonero. Comprarle a Daniel un bastón menos feo. Reírnos de que la pluma ahora subraya con marcatextos color pastel. Llorar a Ramiro con el respeto que merecen los decentes. Agradecer al juez Salgado por elegir, esta vez, el lado correcto de la historia. Colgar en la pared un dibujo de Alma en el que yo llevo capa.
porque a veces a una le halaga que la vean como heroína, aunque sepa que no lo es. Que lo único que hizo fue no rendirse. Un año después de aquella mañana en que el juez me miró como quien ve un fantasma, nos encontramos frente a la misma puerta lateral del tribunal. Esta vez no temblé. No llevaba el maletín de guerra. Portaba una carpeta con propuestas para mejorar los protocolos de escucha de niñas y niños en procesos de custodia. Adentro del edificio, la misma gente de siempre y, al mismo tiempo, gente distinta. Al cruzar, el guardia me saludó por mi nombre. Buenos días, licenciada. Le devolví la sonrisa. Dentro de mí, algo se acomodó al fin. Pude ser madre y abogada, pluma y panadera, dura y suave. Pude, sobre todo, mirar a Daniel y Alma a los ojos y decirles, sin metáforas, que lo que somos no se defiende con gritos ni con poses, sino con decisiones pequeñas hechas bien, repetidas hasta que el mundo entiende. Esa noche, ya en casa, Alma me preguntó si las águilas se cansan de volar. Le dije que sí, que a veces descansan en una rama alta, desde donde miran, si abajo alguien las necesita. Me vio con esa gravedad que a veces tienen los niños y que a veces les copiamos los adultos. Cuando te canses, yo te presto mis alas, dijo. Reí y lloré a la vez. Trato hecho, las cosas no se convirtieron en cuento de hadas. Hubo días opacos, audiencias pesadas, historias que no terminan bien. Hubo cansancio, hubo dudas. Pero también hubo pan caliente, mesas compartidas, música vieja en la cocina. Hubo mañanas con olor a jacarandá y tardes en que Alma se dormía en el sillón con un libro abierto en el pecho. Hubo, por encima de todo, la certeza de que la casa que Daniel levantó ladrillo a ladrillo ya no era solo un techo. Era un lugar al que volvimos con la frente en alto y donde aprendimos que la justicia, cuando llega, no hace ruido de trompeta. Hace un sonido discreto, el de una balanza que al fin se equilibra. A veces, al pasar frente al espejo del pasillo, me miro con curiosidad. No busco arrugas ni canas, busco señales. Me pregunto si la mujer reflejada es aquella que enfrentó a empresarios intocables cuando todavía creía que el mundo debía ordenarse con las palabras correctas. O la que cortó masa para no perder la cordura mientras criaba a un niño que ahora es un hombre entero. Sonrío al descubrir que no necesito escoger una sola. Puedo ser ambas y tres más. Puedo volver a las salas como asesora y volver a la cocina como refugiada. Puedo escribir un dictamen y un recado para la tiendita. Puedo, incluso, cerrar los ojos en el balcón y recordar el golpe del maletín sobre la mesa de defensa, el asombro en los ojos del juez, la voz de Alma diciendo yo no me voy. Cuando pienso en todo lo que se desató aquella tarde del andamio, cuando un tornillo mal puesto cambió el rumbo de nuestras vidas, me asalta una idea que, de tan simple, parece truco. A veces perder el paso no es el fin del camino. Es apenas el inicio de una ruta nueva, más lenta, más honesta, más propia. Daniel ya no necesita muletas puertas adentro. Afuera lleva un bastón que usa con un orgullo discreto. Yo llevo, invisible, una balanza colgada del cuello. No está hecha de metal. Está hecha de una mezcla rara, de ley escrita y ley aprendida en la cocina, de coraje y ternura, de memoria y porvenir. Un día, tal vez, escribiré un libro sin cambiar nombres ni acomodos. Por ahora, me alcanza con hablarle a quien quiera escuchar. Con esta voz que, dicen, suena a voz en off, una voz que no dicta ni ordena, apenas narra. Si alguien pregunta, ¿qué aprendí? Diré lo único que sé con certeza, que ninguna casa se sostiene solo con concreto, que ningún apellido pesa más que una conciencia en paz, que ningún villano es eterno, que ningún juez debería olvidar porque se sienta, donde se sienta, que ninguna mujer tiene que escoger entre ser la que estudió y la que ama. Y que ningún niño, nunca, debe sentir que su casa es una ficha en el tablero de la ambición de otro. Esta es la historia de cómo regresé a una sala sin pedir permiso. De cómo un maletín viejo hizo más ruido que un micrófono. De cómo un juez dejó que la vergüenza se convirtiera en redención. De cómo mi hijo volvió a caminar primero por dentro y luego por fuera. De cómo mi nieta aprendió que decir la verdad puede cambiar un destino. De cómo una mujer, a la que muchos creyeron retirada, recordó que hay cosas que solo se aprenden al retirarse. De cómo, en fin. La justicia tarda, pero llega, cojea un poco como Daniel al principio, pero llega. Y cuando llega, se sienta a la mesa, se sirve café y pregunta, con humildad, en qué puede ayudar. Yo la miro y le hago un lugar. Porque en esta casa, ahora lo sé. La justicia no es invitada, es familia. Y como familia, puede quedarse todo el tiempo que haga falta.